Don Eusebio llevaba toda su vida trabajando la tierra. Tenía las manos duras, la espalda cansada, y el rostro marcado por el sol y los años. Vivía solo en una pequeña casa de madera al borde de un viejo camino rural donde casi nadie pasaba. Sus días siempre eran iguales. Despertar antes del amanecer, dar de comer a las gallinas, trabajar el campo hasta que el cuerpo no pudiera más, y regresar a casa cuando ya no quedaba luz. La vida nunca había sido fácil con él. Pero lo que más le dolía no era la pobreza, era la soledad, porque años atrás don Eusebio había tenido una familia, una esposa que amaba profundamente, y un hijo pequeño que era la razón de su existencia. Pero una enfermedad se llevó primero a su mujer, y poco tiempo después, su hijo decidió irse a la ciudad buscando una vida mejor. Al principio prometía llamar, prometía regresar, prometía ayudarlo, pero con el tiempo, las llamadas dejaron de llegar, y los años terminaron convirtiendo aquellas promesas en silencio. Don Eusebio jamás volvió a verlo. A veces se sentaba en el viejo porche mirando el camino de tierra, esperando, como si todavía existiera la posibilidad de que su hijo apareciera sonriendo entre el polvo. Pero nunca ocurría, y aunque intentaba convencerse de que ya estaba acostumbrado, la verdad era otra. Cada noche la casa se sentía más vacía, más fría, más triste. Aquella tarde el cielo estaba completamente gris. El viento soplaba fuerte, y don Eusebio regresaba caminando después de vender algunas verduras en el pueblo. Llevaba apenas unas pocas monedas en el bolsillo. No había vendido casi nada. Mientras avanzaba lentamente por el camino, escuchó un ruido extraño entre los arbustos, como un pequeño quejido. Al principio pensó que era algún animal salvaje, pero el sonido volvió, más débil, más doloroso. Don Eusebio dejó el costal en el suelo y se acercó lentamente. Y entonces lo vio. Era un perro, flaco, cubierto de barro, con una herida terrible en una de sus patas. El animal apenas respiraba, tenía los ojos llenos de miedo, y el cuerpo completamente temblando por el frío. Don Eusebio sintió un dolor extraño en el pecho, porque aquel perro le recordó muchísimo a él mismo. Solo, abandonado, y olvidado por todos. Se agachó lentamente. Tranquilo, el perro intentó gruñir débilmente, pero ya no tenía fuerzas ni para eso. Don Eusebio observó la herida. Al parecer había sido atropellado, y probablemente llevaba horas ahí tirado. Tal vez días. Lo más triste era otra cosa. Nadie se había detenido a ayudarlo. El anciano suspiró profundamente. Sabía perfectamente que apenas tenía dinero para sobrevivir él mismo. Pero aún así, no pudo dejarlo ahí. Con mucho esfuerzo cargó al perro entre sus brazos. El animal estaba tan débil que ni siquiera reaccionó. Y así, bajo aquella tarde gris, don Eusebio caminó lentamente de regreso a casa cargando a un ser que el mundo entero había decidido ignorar. Aquella noche improvisó una pequeña cama junto a la estufa. Le limpió las heridas con agua tibia. Le dio un poco de comida. Y pasó horas enteras cuidándolo, como si fuera un niño enfermo. Tú y yo estamos igual de acabados, viejo amigo. El perro apenas levantó un poco la mirada, y por primera vez movió lentamente la cola. Aquello hizo que don Eusebio sonriera después de muchísimo tiempo. Los días comenzaron a pasar, y aunque el perro seguía muy débil, poco a poco empezó a recuperarse. Don Eusebio le puso Lobo, porque aunque estaba destruido, todavía tenía una mirada fuerte, una mirada que parecía esconder mucho dolor. Y sin darse cuenta, la vida del anciano comenzó a cambiar. Ahora ya no desayunaba solo, ya no trabajaba solo, ya no se sentaba solo en el porche. Lobo lo seguía a todas partes, como si entendiera perfectamente que ambos necesitaban compañía. Por primera vez en años, don Eusebio volvió a sentir algo parecido a la felicidad. Incluso comenzó a hablar más, a reír un poco, a sentirse menos vacío, porque aquel perro llegó a llenar silenciosamente el espacio que la tristeza había destruido durante años. Pero había algo extraño en Lobo, algo que don Eusebio notaba cada vez más. El perro parecía entrenado, muy inteligente, demasiado. No actuaba como un perro callejero común. A veces reaccionaba inmediatamente a ciertos sonidos, o parecía entender palabras complejas. Incluso vigilaba la casa por las noches como si hubiera sido entrenado para proteger. Don Eusebio comenzó a sospechar que el animal había pertenecido a alguien importante. Pero nunca imaginó la verdad. Una noche, mientras una tormenta golpeaba con fuerza el campo, don Eusebio despertó por un ruido afuera. Lobo estaba ladrando desesperadamente cerca de la puerta. El anciano salió rápidamente con una lámpara, y entonces vio algo aterrador. 3 hombres estaban intentando entrar al granero. Ladrones. En aquella zona rural era común que bandas robaran animales o herramientas a campesinos pobres. Don Eusebio sintió miedo, porque estaba solo, y ya era demasiado viejo para enfrentarse a nadie. Pero entonces ocurrió algo increíble. Lobo se lanzó contra uno de los hombres con una fuerza brutal.
protegiendo desesperadamente al anciano. Los ladrones intentaron golpearlo, pero el perro no retrocedía. Parecía dispuesto a morir defendiendo aquella casa. Los hombres finalmente huyeron maldiciendo en la oscuridad, y don Eusebio quedó completamente impactado, porque aquel animal que él había salvado, ahora estaba dispuesto a dar la vida por él. El anciano abrazó al perro llorando bajo la lluvia. ¿Por qué haces esto por mí? Lobo simplemente apoyó la cabeza contra su pecho, como si entendiera perfectamente cada palabra. Y aquella noche, sin imaginarlo, la vida de don Eusebio estaba a punto de cambiar para siempre. Porque ayudar a aquel perro moribundo terminaría llevándolo a descubrir una verdad imposible de creer. Una verdad que haría que todo el sufrimiento de su vida cobrara un sentido inesperado. Después de aquella noche, algo cambió completamente entre don Eusebio y Lobo. Ya no eran simplemente un anciano y un perro. Ahora parecían dos almas rotas cuidándose mutuamente. El campesino comenzó a confiar en él como nunca había confiado en nadie desde que perdió a su familia. Y Lobo parecía entender perfectamente cada tristeza escondida dentro del corazón de aquel hombre. Todas las mañanas salían juntos al campo. Mientras don Eusebio trabajaba la tierra, Lobo permanecía vigilando cerca de él. Y por las noches se acostaba junto a la puerta como un guardián silencioso. La gente del pueblo empezó a notar algo extraño. Ese perro no es normal. Algunos vecinos murmuraban que parecía entrenado como los perros de la policía. Otros decían que seguramente perteneció a alguien rico. Pero don Eusebio no hacía caso. Para él, Lobo ya no era un misterio. Era familia, y eso era suficiente. Sin embargo, la vida todavía tenía preparadas más pruebas para aquel anciano. Porque el campo comenzaba a morir lentamente. Las lluvias dejaron de llegar. Las cosechas empezaron a secarse. Y las deudas crecían cada vez más. Una tarde, don Eusebio observó el terreno completamente seco mientras intentaba contener las lágrimas. Había trabajado toda su vida en aquella tierra, pero ahora apenas producía lo suficiente para comer. El banco llevaba meses presionándolo para pagar un viejo préstamo. Y aquella mañana recibió una noticia devastadora. Si no pagaba pronto, le quitarían la casa y el terreno. Su único hogar. Don Eusebio se sentó lentamente en el porche derrotado, con la carta entre las manos temblorosas. Lobo se acercó en silencio y apoyó la cabeza sobre sus piernas. Y entonces el anciano finalmente se quebró. Comenzó a llorar como hacía años no lloraba. Ya no puedo más. La voz se le rompía. Estoy cansado, viejo amigo. Lobo permaneció quieto junto a él, escuchándolo, acompañándolo, porque a veces la compañía más sincera no necesita palabras. Aquella noche don Eusebio casi no cenó. Simplemente observaba las viejas fotografías de su esposa y su hijo. La tristeza parecía consumirlo lentamente. Tal vez todo habría sido diferente si mi muchacho no se hubiera ido. Lobo levantó las orejas inmediatamente al escuchar aquello. Y entonces ocurrió algo extraño. El perro comenzó a inquietarse muchísimo. Caminaba nervioso por la casa. Miraba constantemente una vieja caja guardada cerca del armario. Don Eusebio frunció el ceño. ¿Qué pasa contigo? Lobo siguió ladrando hacia la caja, hasta que finalmente el anciano decidió abrirla. Dentro había cartas antiguas, fotografías viejas, y un pequeño reloj roto que pertenecía a su hijo. Don Eusebio suspiró con tristeza. Hace años que no sé nada de él. Pero entonces notó algo importante. Había una fotografía que nunca antes había visto caer entre los papeles. La recogió lentamente, y sintió que el corazón se detenía. Era una foto reciente, muy reciente. En ella aparecía su hijo ya adulto, sonriendo junto a un perro. Ese perro, Lobo. Las manos de don Eusebio comenzaron a temblar. Porque era imposible. Observó nuevamente la fotografía. No había duda, era el mismo animal. El anciano sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. ¿Tú conoces a mi hijo? Lobo comenzó a mover lentamente la cola mientras lo miraba fijamente. Aquello parecía imposible de creer. Pero era real. El perro había pertenecido a su hijo. Don Eusebio sintió una mezcla de emoción y dolor tan grande que apenas podía respirar. Porque aquello solo significaba dos cosas. O su hijo estaba cerca, o algo terrible había ocurrido. Aquella noche casi no durmió. La cabeza le daba vueltas pensando miles de posibilidades. Y a la mañana siguiente tomó una decisión. Iba a descubrir la verdad, aunque tuviera que viajar hasta la ciudad por primera vez en muchos años. Con ayuda de algunos vecinos consiguió la dirección que aparecía detrás de la fotografía. Y 2 días después, acompañado por Lobo, llegó a la ciudad. Todo parecía enorme, ruidoso, frío, muy diferente al campo. Finalmente encontró el edificio, pero al preguntar por su hijo, la expresión de la recepcionista cambió completamente. ¿Usted es familiar de Andrés? Don Eusebio sintió miedo inmediato. Soy su padre. La mujer bajó lentamente la mirada.
y entonces dijo algo que destruyó por completo al anciano. Lo siento mucho, Andrés murió hace casi un año. El mundo pareció detenerse. Don Eusebio quedó inmóvil, como si no hubiera entendido las palabras. ¿Qué? La mujer suspiró con tristeza. Fue un accidente. Las piernas del anciano comenzaron a fallarle. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caer, porque acababa de perder definitivamente la única esperanza que llevaba años esperando. Su hijo estaba muerto, y él jamás pudo volver a verlo. Las lágrimas comenzaron a caerle lentamente mientras Lobo se acercaba a él. El perro también parecía inquieto, triste, como si entendiera perfectamente lo que ocurría. La mujer observó al animal sorprendida. No puede ser, don Eusebio levantó lentamente la mirada. ¿Qué pasa? La recepcionista comenzó a emocionarse. Ese perro, era de Andrés. El anciano sintió otro golpe en el corazón, porque ahora todo tenía sentido. Lobo había regresado al único lugar donde todavía quedaba alguien de su dueño. A él. La mujer comenzó a contarle toda la verdad. Andrés había encontrado a Lobo años atrás siendo apenas un cachorro abandonado. Y desde entonces se volvieron inseparables. El perro acompañaba a Andrés a todas partes. Pero después del accidente, Lobo desapareció. Nadie volvió a verlo. Hasta ahora, don Eusebio comenzó a llorar desconsoladamente abrazando al perro. Porque entendió algo devastador. Aquel animal había recorrido quién sabe cuánto tiempo y distancia, buscando al padre de su dueño. Buscando la única familia que le quedaba. Y lo más doloroso era otra cosa. Andrés sí había querido volver. La recepcionista le entregó entonces una pequeña caja que él había dejado guardada tiempo atrás. Dijo que algún día regresaría al campo para entregársela personalmente. Las manos de don Eusebio temblaban mientras abría la caja. Dentro había cartas, fotografías, y muchísimo dinero ahorrado. Pero lo que terminó rompiéndolo fue una carta escrita por su hijo. Papá, perdóname por haber tardado tanto. Quería regresar cuando tuviera algo digno para darte. Nunca dejé de pensar en ti. Y si algún día lees esto, quiero que sepas que todo lo hice intentando darte una vida mejor. Don Eusebio rompió en llanto abrazando la carta contra su pecho, porque pasó años creyendo que su hijo lo había olvidado, cuando en realidad, nunca dejó de amarlo, y fue entonces cuando entendió algo increíble. La vida había usado a un perro moribundo, para traerle de regreso el último mensaje de su hijo. Don Eusebio no podía dejar de llorar. Tenía las manos temblorosas mientras sostenía la carta de su hijo contra el pecho. Lobo permanecía acostado a sus pies, observándolo en silencio, como si entendiera perfectamente que aquel anciano acababa de recibir el golpe más doloroso, y al mismo tiempo el regalo más importante de toda su vida. Porque durante años creyó que Andrés lo había olvidado. Creyó que la ciudad le había robado a su hijo. Creyó que simplemente dejó de amarlo. Pero ahora entendía la verdad. Andrés nunca dejó de pensar en él. Nunca dejó de extrañarlo. Y aquello destrozaba todavía más el corazón de don Eusebio. Porque ya era demasiado tarde para abrazarlo nuevamente. La recepcionista intentó consolarlo. Su hijo hablaba mucho de usted. El anciano levantó lentamente la mirada llena de lágrimas. De verdad, la mujer sonrió con tristeza. Decía que usted era el hombre más trabajador que había conocido. Don Eusebio sintió que el pecho le dolía, porque jamás imaginó escuchar algo así después de tantos años de silencio. La mujer le explicó que Andrés trabajó muchísimo en la ciudad. Tuvo empleos duros, dormía poco, y casi nunca gastaba dinero en sí mismo. Todo lo ahorraba, porque soñaba con regresar al campo y ayudar a su padre. Incluso pensaba reconstruir la vieja casa, comprar maquinaria nueva, y hacer descansar por fin a don Eusebio. Pero la vida no le dio tiempo. Meses atrás, un conductor ebrio chocó el automóvil donde viajaba Andrés después del trabajo. Murió esa misma noche, y desde entonces, Lobo desapareció. Don Eusebio escuchaba todo con lágrimas silenciosas, mientras sentía cómo la culpa comenzaba a consumirlo. Porque durante años alimentó el resentimiento. Pensó que su hijo lo abandonó por egoísmo, sin imaginar que en realidad, se estaba sacrificando intentando darle un futuro mejor. Aquella noche regresó al pequeño hotel acompañado por Lobo. Y por primera vez en muchísimos años. No pudo dormir. Se quedó observando fotografías antiguas de Andrés cuando era niño, recordando cada momento, las veces que corría por el campo, las risas junto a su madre, los abrazos antes de dormir. Y entonces comprendió algo terrible. El orgullo y el silencio habían destruido años enteros que jamás podrían recuperarse. Porque después de que Andrés se fue a la ciudad, ambos esperaban lo mismo, que el otro llamara, que el otro buscara, y el tiempo terminó convirtiendo aquella distancia en un abismo. A la mañana siguiente, don Eusebio decidió visitar el lugar donde descansaban las cenizas de su hijo. Llevó flores sencillas del campo, las mismas flores que su esposa amaba. Cuando llegó al pequeño memorial, las piernas le temblaban.
porque aquello hacía real algo que todavía no podía aceptar. Su hijo estaba muerto. Se arrodilló lentamente frente a la fotografía de Andrés. Y entonces finalmente se quebró por completo. Perdóname, hijo. Las lágrimas caían sin control. Perdóname por pensar que me olvidaste. Lobo se acostó junto a él. Quieto, acompañándolo en silencio. Don Eusebio lloró durante muchísimo tiempo, hablándole como si Andrés pudiera escucharlo, contándole cuánto lo extrañó, cuánto deseó volver a verlo, y cuánto lamentaba no haber ido a buscarlo antes. Porque a veces las personas creen que todavía queda tiempo. Tiempo para llamar, tiempo para perdonar, tiempo para abrazar, pero la vida puede terminar antes de que llegue ese momento. Y cuando eso ocurre, solo quedan los arrepentimientos. Antes de irse, don Eusebio dejó la carta de Andrés sobre el memorial durante unos segundos. Y sonrió tristemente. Tuve el hijo más bueno del mundo. Y nunca lo entendí. Aquellas palabras parecieron aliviar un poco su corazón. Días después regresó al campo junto a Lobo. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Ahora miraba la vieja casa de forma distinta. Porque entendía que Andrés soñaba con volver ahí. Soñaba con sentarse otra vez en aquel porche. Con trabajar nuevamente la tierra junto a él. Y eso hizo que don Eusebio tomara una decisión importante. No dejaría morir el campo. No dejaría morir el sueño de su hijo. Usó el dinero que Andrés había ahorrado durante años para reparar la casa. Compró semillas nuevas, arregló el granero, y poco a poco, la vida comenzó a regresar a aquel lugar. Los vecinos se sorprendieron al verlo sonreír nuevamente. Porque después de muchísimo tiempo, don Eusebio ya no parecía un hombre esperando la muerte. Ahora parecía alguien que finalmente encontró paz. Y todo gracias a un perro. Un perro que apareció moribundo al borde del camino. Un perro que el mundo entero ignoró. Pero que terminó trayéndole el último mensaje de amor de su hijo. Lobo se convirtió en la sombra inseparable de don Eusebio. Dormía junto a él, trabajaba junto a él, y cada tarde ambos se sentaban mirando el atardecer desde el porche. Como dos viejos amigos que compartían el mismo dolor. Sin embargo, la vida todavía guardaba un último golpe. Una mañana de invierno, don Eusebio notó que Lobo caminaba lentamente. Muy lentamente. El perro ya estaba viejo. Mucho más de lo que él imaginaba. Y los años de sufrimiento antes de encontrarlo habían dejado marcas profundas en su cuerpo. Con el tiempo comenzó a comer menos, a dormir más, y don Eusebio entendió algo que le rompía el corazón. También iba a perderlo. Una noche fría, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, Lobo apenas pudo levantarse para acercarse al anciano. Don Eusebio inmediatamente lo abrazó. No me dejes tan bien. La voz se le quebró completamente, porque aquel perro se había convertido en su última familia. Lobo apoyó lentamente la cabeza sobre sus piernas, exactamente igual que la primera vez que lo consoló en el porche. Y entonces don Eusebio comenzó a llorar acariciándolo. Gracias, gracias por traerme de vuelta a mi hijo. Las lágrimas caían sobre el pelaje del animal. Y aunque Lobo ya estaba débil, todavía movió suavemente la cola, como si entendiera cada palabra. Aquella madrugada, Lobo murió en paz junto a él. Y don Eusebio sintió nuevamente que el corazón se le rompía. Pero esta vez era diferente, porque ya no había resentimiento, ni preguntas, ni odio, solo tristeza y gratitud. Al día siguiente enterró a Lobo bajo un gran árbol cerca del campo, justo al lado donde años atrás enterró a su esposa. Colocó una pequeña cruz de madera, y debajo escribió algo sencillo. Aquí descansa el amigo que me devolvió a mi hijo. Los años siguieron pasando, y aunque don Eusebio envejecía cada vez más, nunca volvió a sentirse completamente solo. Porque ahora entendía algo muy importante. El amor verdadero nunca desaparece del todo. A veces permanece escondido en cartas, en recuerdos, en silencios, o incluso, en un perro que recorre kilómetros buscando cumplir la última misión de su dueño. Don Eusebio comenzó a ayudar a animales abandonados del pueblo. Perros heridos, gatos hambrientos, caballos maltratados, porque sentía que de alguna manera estaba honrando a Lobo y a Andrés. Y poco a poco la gente comenzó a acercarse más a él. Los niños del pueblo lo visitaban. Los vecinos lo ayudaban en el campo. Y aquella casa que antes estaba llena de silencio, volvió a llenarse de vida. Una tarde, ya muy anciano, don Eusebio se sentó nuevamente en el viejo porche, observando el camino de tierra mientras el sol se ocultaba lentamente. Y sonrió, porque después de tanto sufrimiento, finalmente comprendió la lección que la vida intentó enseñarle todo ese tiempo. Jamás dé por hecho que alguien dejó de amarte solo porque guarda silencio. A veces las personas luchan batallas que nadie conoce. A veces se alejan intentando regresar más fuertes. Y a veces, el orgullo destruye años enteros que podrían haberse salvado con una simple llamada. Pero también entendió algo hermoso.
Todo acto de bondad regresa de alguna forma. Él salvó a un perro moribundo sin esperar nada a cambio. Y ese perro terminó salvando su corazón roto, devolviéndole la verdad que necesitaba escuchar antes de morir. Porque ayudar a alguien cuando más lo necesita nunca es un acto pequeño. A veces puede cambiar destinos completos, incluso cuando no lo sabemos. Y mientras el viento movía suavemente los árboles del campo, don Eusebio cerró lentamente los ojos sonriendo, imaginando que en algún lugar, Andrés y Lobo seguían juntos, esperándolo. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.